¿Recordáis esta escena de Abre los ojos? Eduardo Noriega caminando solo por la Gran Vía de Madrid desierta. Un momento sin ruido, sin contaminación, casi futurista. Pues estamos en el futuro de aquel 1997 y esta escena sigue siendo impensable. Si bien hemos avanzado en cuanto a tecnología se refiere con coches, motos y autobuses eléctricos, seguimos encontrándonos con algunos problemas. El consumo excesivo de energía, la contaminación del aire y sus efectos sobre la salud o la saturación de las ciudades. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacerlo de la manera más sostenible? Existen varias opciones para movernos de manera más responsable y dejando una huella mucho menor en nuestro planeta. Transporte público. Lo primero sería aumentar la apuesta por el transporte público, de una manera decidida y con la inversión necesaria. Metro, tren, autobús, tranvía, taxis. Además de aligerar el tráfico en las calles y carreteras de todo el mundo, también es la forma más responsable de conectar las principales ciudades con las poblaciones que rodean a estas grandes urbes, pues la mayoría de desplazamientos se realizan en coches particulares, formando grandes atascos que necesitan soluciones urgentes. Spoiler, más carriles y túneles para que quepan más coches no es opción real. Bicicleta y patinete. Si queremos minimizar las emisiones de CO2 y dar un mejor uso al espacio público, nuestras ciudades deberían vertebrarse con carriles bici. Ámsterdam y Copenhague son ejemplos de una cultura total de la bicicleta o el patinete, con muchos años de experiencia a sus espaldas y donde la convivencia es excepcional. Más cerca tenemos el caso de Valencia, una ciudad llana y con mucho sol que, tras hacer un giro radical en su planificación, el uso de la bicicleta ha crecido un 214% desde 2017. Compartir coche. En muchas ocasiones, el transporte público o la bicicleta, patinete, no es una opción de diario, pues todavía queda mucho que mejorar en cuanto a infraestructuras. Ahí también entra la opción de compartir coche, sobre todo en desplazamientos largos, aprovechando además los nuevos modelos de automóviles sin usar combustibles fósiles y reduciendo así la contaminación. Sin duda, lo más importante es recuperar estos espacios de calidad y generar esperanza para el futuro. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos opciones en nuestra mano, alternativas que requieren esfuerzo y mucho amor por lo colectivo, pero necesitamos que se potencien en políticas para una movilidad sostenible. Como afirma Mikael Colville-Andersen, los estudios indican que, por cada kilómetro recorrido en bicicleta, las ciudades ganan 23 centavos, mientras que por cada kilómetro recorrido en coche se pierden 16 centavos. La clave de este ahorro es que no es solamente económico, también lo es en cuanto a calidad de vida. En los rankings de ciudades verdes, como el de Copenhagenize, Traveler o The Economist, normalmente los mejores sitios para vivir también suelen ser los que han hecho una mayor inversión en transporte público y una movilidad sostenible, mejorando la integración social de los ciudadanos y aportando una accesibilidad más universal. Y es que, con la urbanización y el crecimiento imparable de nuestras ciudades, cada vez se necesitan soluciones más modernas en cuanto a movilidad. La interacción humana y el movimiento en la calle, a todas horas del día, produce una mejor sensación de seguridad ciudadana, sobre todo para las mujeres. Porque la sociedad del futuro cuenta con nosotros. Empezar a movernos de manera sostenible es un primer gran paso de cara a conseguir un mañana más verde, más limpio y con espacio para todas y todos. Ya está bien de ver el futuro con los ojos cerrados. Abre los ojos.